Hola, Dios te bendiga, te habla tu hermano Juan Medina. Hoy trayendo alguna porción, algún consejo de la palabra en medio de circunstancias adversas y difíciles. Hoy pues nos toca hablar un poco acerca de la palabra del Señor. No cabe duda recordar que estamos en una crisis pandémica internacional, una crisis que nos ha hecho reflexionar mucho en la fragilidad de nuestras vidas. Hay una escritura que llega a mi mente hoy, la cual se encuentra en Lucas 21:19, y es nuestro mismo Señor Jesucristo hablando. Y noten la hermosura de esta porción, donde Cristo dice en Lucas 21:19, con paciencia ganaréis vuestras almas. Es como que una reflexión que Cristo hace, que nos hace pensar que hay circunstancias y hay momentos en nuestras vidas donde es indispensable para los cristianos llenarnos de esa paciencia que Dios da para ganar control sobre nuestras almas. Y hay un sinnúmero de variantes en la palabra paciencia. Muchas personas tienen el concepto y creen que paciencia es simplemente soportar a alguien. Eso no es paciencia. La palabra paciencia está compuesta de dos palabras, paz y ciencia. Por lo tanto, la paciencia en términos espirituales es la ciencia de poder entender lo que es paz. O sea, es el entendimiento personal de un cristiano de poder entender lo que es la paz de Dios, no importando las circunstancias, no importando las adversidades. Es uno poder tomar dominio propio de sí mismo y entender que no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo sigo teniendo la paz que el Señor me da. Es por eso que Cristo clasificó su paz de una manera muy separada y muy especial. Cristo nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, no simplemente estableció paz, sino que continuamente, hermanos, tenemos la bendición de ser renovados por esa paz. Cuando dice mi paz os doy, es que continuamente Cristo nos está otorgando esa paz a aquellos que le buscan, bendito sea Cristo Jesús, que tienen fe en esa paz que Dios da para poder seguir adelante en cualquier adversidad. Cristo hace una clasificación muy especial y nos dice, no como el mundo la da, yo la doy. El mundo da una paz sujeta a condiciones. Cristo la otorga a todo aquel que en Él cree, libremente, gratuitamente. Qué bendición más grande, hermanos, que en medio de circunstancias difíciles nosotros podemos regocijarnos porque sabemos que tenemos entonces un Dios que nos provee paz, esa paz tan importante y tan necesaria. No puedo evitar hablar un poquito acerca de la pandemia que está ocurriendo en el mundo. Yo quiero tocar 5 puntos en esta pequeña plática, muy importante. El primer punto es la perspectiva de los virus, o sea, la historia, un recorrido, un sondeo a lo que han sido los virus a través de la historia. El punto número 2 es una pregunta. ¿Es esto un juicio de Dios? Punto número 3. ¿Causó Dios esto que está sucediendo? Punto número 4. ¿El coronavirus es una prueba? Y punto número 5. ¿Habrá esperanza? Vamos un poquito, hermanos, a hacer, yo me he tomado la libertad de hacer un sondeo histórico acerca de las grandes epidemias que han ocurrido en el mundo.
A pesar de que, hermanos, esta pandemia ha sido difícil en estos tiempos, vemos diariamente, hermanos, es lamentable ver la cantidad de vidas, de muertes, y nos vemos casi con las manos atadas en no poder hacer nada. Han habido otras pandemias en la historia de la humanidad, hermanos. Por ejemplo, en los años 1400, para allá para los 1400, hubo una epidemia llamada la muerte negra, que acabó con la vida, óiganlo bien, acabó con la vida de 50 millones de personas en Europa. 50 millones de personas. Básicamente acabó con la mitad de la población europea en aquellos días. La población era más diminuta. Pero 50 millones de personas, hermano, es una cifra considerable que hay que respetar. Y ver cómo esta plaga, la muerte negra, muchos la conocen como la plaga, arrasó completamente con Europa. En el 1918, tanto unos 102 años atrás, el mundo fue invadido por la influenza española o la fiebre española, el flu español, que acabó con 17 millones de personas, 17 millones de personas en aquella instancia. Fíjense, hermanos, el año pasado, estoy hablando del 2019, el año pasado, las estadísticas del CDC, o sea, la agencia que trabaja con epidemias, que está tan ocupada en estos días, estimó la cifra de las personas que murieron a consecuencia del flu como 34,000 personas. 34,000 personas murieron de la influenza el año pasado. Y ahora tenemos el coronavirus, hermano, que creo que la cifra actual de hoy, hermanos, no sé si serán 3,000 personas o 3,000 y tantas personas. No estoy enterado de la situación de hoy. Tendría que ver las estadísticas más tarde en las noticias. Pero, hermanos, esto nos lleva a que reconozcamos una cosa. Las epidemias han sido manifiestas en este mundo a través de muchos siglos. Muchas generaciones han vivido lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Enfatizo una vez más en esa escritura: con paciencia ganaréis vuestras almas. Podemos tener paz en medio de esta situación que no le quito mérito, es una situación difícil, pero podemos, hermano, mediante la ayuda de nuestro Santo Dios y de su Santo Espíritu, podemos salir adelante, familia. La pregunta que se hacen muchos, hermanos, y cabe traer a la mente: ¿es esto un juicio de Dios? ¿Es esto un juicio de Dios? Mi respuesta, hermanos, después de haber escudriñado las Escrituras, mi respuesta es la siguiente: sí, es un juicio de Dios. Lo que vemos en el coronavirus, hermanos, es la manifestación de la ira de Dios contra el pecado. Contra el pecado, desde el pecado original de Adán y Eva. Desde ese momento, hermanos, desde el momento del pecado de Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, todo el orden de la creación, hermano, todas las cosas que fueron creadas a perfección por nuestro Señor, hicieron su entrada al mundo en que vivimos. Desde ese pecado original, y quiero ser bien claro, la ira de Dios se manifiesta contra el pecado original, hermanos, el pecado que alteró el orden de las cosas. Desde el pecado de Adán y Eva, entraron al mundo
desastres naturales. Entraron al mundo la calamidad, la adversidad, la maldad. Hicieron su entrada al mundo a consecuencia del pecado. Quiero hacer algo muy estrictamente explicarlo. ¿Será esto también un juicio para los creyentes? Hay muchas personas utilizando las redes sociales, hermanos, para infundir casi a nuestra conciencia que inclusive es un juicio personal para nosotros. Miren, no es un juicio para los creyentes. ¿Por qué dice esto usted, hermano Juan? Porque la misma Biblia nos dice que el que está en Cristo, sus pecados han sido perdonados y ha pasado de muerte a vida. Pero aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Hermano Juan, ¿quiere decir que los cristianos no van a morir? Habrán cristianos que mueran. Habrán cristianos que mueran como consecuencia de un pecado original. Somos de este mundo, vivimos en este mundo y estamos en un templo, hermanos, estamos en una habitación terrenal, la cual se deshace. La Biblia enseña claramente que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre espiritual se renueva continuamente. Los cristianos sí podemos padecer de enfermedades. Los cristianos sí podemos morir a consecuencia de enfermedades. El cristiano sí puede morir a consecuencia de estas plagas. Existen las virtudes, existen las creencias, sobre todo en el movimiento de los apóstoles y profetas y la superfe, que Dios no permite que su pueblo se enferme, que su pueblo padezca de calamidades, que una de las señales de que tú has crecido espiritualmente es que no te enfermes. Hermanos, no hay ninguna escritura en la Biblia que sostenga una cosa como esa. Muchos hombres de Dios pasaron por grandes calamidades y por muchas adversidades. Y así lograron, hermanos, con todo y esas cosas, lograron seguir siendo testimonio en medio de un mundo corrupto y de condiciones corruptas. Bendito sea Cristo Jesús. Dios, hermano, sana. Mi Dios sana. Pero también la Biblia dice que solamente los designios del corazón de Dios los conoce Él. Bendito sea Cristo. Por lo tanto, mi amado hermano, aquel que está en Cristo es nueva criatura. En medio de esta pandemia, en medio de esta epidemia, una de las cosas más importantes, hermanos, aparte de seguir los procedimientos de nuestras manos lavadas, distanciamiento social, mi amado hermano, mi amado amigo, necesitamos hoy más que nunca estar en Cristo. Necesitamos hoy más que nunca estar sujetos de la mano de Dios, estar bien asegurados que nuestras vidas están dentro del seno de Dios, que hemos sido rescatados de nuestra vida pecaminosa y que estamos en un mundo que, aunque no pertenecemos a este mundo, moramos en él. Quiero que entendamos algo sobre esto. Yo voy a ir a Romanos, al libro de los Romanos. Quiero leer en Romanos 8. Quiero en esta mañana leer una porción de la Biblia en Romanos 8, 20 al 22. Mire cómo dice la Escritura. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación fue sujetada a vanidad, o sea, las cosas que pasan en la naturaleza, hermano, están sujetas a aquel que la sujetó a eso, pero la sujetó en esperanza. Dice, porque también la creación misma fue liberada de la esclavitud de la corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto a esta hora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Pablo básicamente dijo, la naturaleza ha tomado un curso, el cual ha sido permitido por Dios. Pero de la misma manera que ella gime, también nosotros los que hemos sido escogidos, gemimos continuamente por ese día glorioso, ese día final de nuestra redención, hermanos. Hermanos, la naturaleza está pagando el precio. Las cosas que están pasando es el precio a la desobediencia original de aquel momento. La nación ha provocado la ira de Dios. Muchas personas tal vez no entiendan esto. Esto ha servido para manifestarle a los pueblos de la tierra que hay una ira continua de Dios dispuesta a manifestarse sobre lo que está pasando ahora mismo en esta tierra. Cuando las naciones se envuelven en su propia vanidad, se alejan completamente de Dios. La Biblia dice que Dios en el libro de Romanos nos enseña que por esta causa Dios los entregó. En el original de esa escritura, básicamente dice, Dios abandona al hombre y lo deja para que entre en sus propios razonamientos y en la propia concupiscencia de la carne. Cuando las naciones abiertamente, hermanos, declaran guerra hacia el santo que mora en los cielos, cuando las naciones completamente declaran su independencia total del Dios que las creó, cuando los hombres llenan su cabeza de teorías, de enseñanzas, de estilos de vida que no agradan al Señor, hay consecuencias que se van a pagar. Miren, Dios fue bien preciso con el pueblo de Israel. Y Dios en el Antiguo Testamento, Dios estableció un pacto con Israel. Y le dijo, si tú me obedecieres, yo te voy a bendecir en tu campo, en tu ciudad, en tu nación, a tus hijos. Pero también estas cosas vendrán a causa de la desobediencia. Serás maldito en la ciudad, serás maldito en el campo, será maldito el fruto de tu tierra, será maldito tu descendencia. Hermanos, amigos, abramos nuestros ojos. Lo que estamos viviendo, hermanos, lo que estamos viviendo, aparte de ser una pandemia, aparte de ser un organismo microscópico, hermanos, es algo que nos ha puesto de rodillas para que pensemos y analicemos cuál es el rumbo que llevan nuestras vidas. Bendito sea Cristo Jesús. Quiero tocar el próximo tema. ¿Creó Dios estas cosas? ¿Creó Dios esta pandemia? ¿Fue Dios el que la creó? Lamentablemente, a esa pregunta también tengo que decirte sí. Dios la creó. Ves conmigo, por favor, a Isaías 45. Isaías, libro del profeta Isaías. Voy a leer el capítulo 45. Isaías 45. Y voy a considerar el versículo 6 y el 7. Y dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, 1, creo las tinieblas, 2, que hago la paz y creo las adversidades y calamidades. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y aunque tratemos de una manera de buscarle espiritualizar ese versículo, o tratemos de darle una explicación a través de la hermenéutica, que no se refería a esto, hermano Juan, no. Esto es una declaración de la soberanía de Dios, de las cosas que están en el control completamente de la mano poderosa de Dios, de las cosas que Dios hace sin tener que
preguntar a nadie, sin tener que dar explicación a nadie y que quedan dentro de su propia voluntad. Y la misma Biblia enseña, yo soy Jehová quien creo estas cosas. Fíjense, ¿acaso no fue Dios el que creó las plagas de Egipto? ¿Acaso no ha sido Dios, hermano, el que dentro de su voluntad permisiva, hermanos, permitió que un sinnúmero de personas, hermanos, fueran ahogados en el diluvio? No tratemos de quitarle la absorbencia a Dios, sino de una manera humilde y postrados ante Él, reconozcamos que Él es soberano, que nuestra mente finita no comprende todos sus designios y que necesitamos de Él. Mira cómo dice la Biblia en Amós capítulo 3, Amós 3, y voy a leer del versículo del 6 al 7, Amós 3, 6 y 7, dice la Biblia, la palabra del Señor lee así, dice, ¿se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. La doctrina de la superfe le gusta mucho tomar ese versículo para así ellos autoproclamarse que son profetas y que Dios no va a hacer nada, y eso les da la autoridad a ellos. Yo conozco de una persona que durante el huracán, un huracán que azotó la ciudad de Miami, este varón se autodenomina a sí mismo como apóstol. En su púlpito decretó y dijo, y yo ahora con mi autoridad apostólica, y estoy citando, yo ordeno a los vientos que se detengan, ordeno a este huracán que se desvíe, porque tengo autoridad apostólica. La realidad fue que en esa noche, hermanos, ese huracán básicamente destruyó completamente a la ciudad de Miami, Florida. Muchos quieren oír esto, pero no quieren oír el versículo 6, donde el versículo 6 se dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Nosotros somos las bocas de Dios, hermanos. Y lo único que nos corresponde, hermanos, conforme al versículo 7, es proclamarle a la tierra que es hoy el día del arrepentimiento. Que hoy más que nunca, hermanos, es día de arrepentirnos. El mejor mensaje que se le puede dar a la humanidad en medio de esta pandemia es: el reino de Dios se acerca. El reino ya viene. El rey ya viene. Es hora de regresar una vez más a aquel que sí nos puede dar vida y vida eterna. Hermanos, en el cielo no habrá más dolores, no habrá más enfermedad, no habrá más pandemia, no habrá dolores, no habrá ataques al corazón, no habrá asesinato, no habrá homicidios, no habrá maldad. Pero es nuestra labor en este momento, como lo especifica el Señor en Lucas 21. Cristo dice, cuando estas cosas sucedan, es el tiempo de dar testimonio, iglesia. Estamos llamados hoy más que nunca. Ahora es el momento, iglesia, de brillar en medio de un mundo que está completamente confundido y buscando una respuesta del cielo. Alguien que dé una palabra de aliento. Hermanos, hoy es el día que la iglesia necesita levantarse y decir, las cosas están mal, pero yo conozco un Dios el cual lo puede todo. Alabado sea Dios. Hermanos, esta generación en la que estamos viendo el tiempo de la iglesia, es tiempo de brillar una vez más. Es tiempo de comenzar a traer alimento, aliciente al mundo. Miren, la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Quiero explicar esto de esta manera. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán. No es el infierno el que debe andar buscando a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que andar caminando
para tumbar las puertas del infierno. Es el infierno el que le huye a la iglesia. No es la iglesia la que huye del infierno. Alabado sea Dios. Hoy más que nunca, a pesar de lo que está sucediendo, brillemos. Isaías 46. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Mira qué bonita esa expresión. Isaías 46 del 9 al 12. Dice así. Dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio, óigalo bien, lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A buen entendedor, con pocas palabras bastan. Familia, Dios está sentado en su trono. Dios no está alarmado con el coronavirus. Dios sí está mirando lo que está sucediendo en la tierra. Y Dios está en la mejor disposición de seguir bendiciendo aquellas bocas, aquellos hombres y mujeres que siguen trayendo palabra de esperanza. Yo he visto un sinnúmero de predicadores en las redes sociales, hermano, y Dios los bendiga. He visto hombres, hermanos, que desde sus hogares están trayendo palabra de aliento, y todas las conversiones, hablemos de las cosas que sí están pasando. Hermanos, hay un sinnúmero de almas que están llegando a Cristo a través de esos mensajes. Hay gente que están siendo sanada de esos virus. Hay gente que están reconociendo que necesitan volver a Cristo, que necesitan volver una vez más. Estamos aprendiendo el valor de lo que es dar un abrazo, de lo que es saludarnos, de lo que es abrazar y besar a otro ser humano. Estamos ahora dándole valor a esas cosas. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Porque las cosas más sencillas son las que nos está trayendo a meditar una vez más en la hermosura de lo que es el amor que tú nos das para que lo demos. Hermanito, sigue predicando. Sigue predicando. Sigue trayendo palabra de esperanza a esta humanidad. Sigue ahí en tu casita. Sigue poniendo esa cámara frente a tu rostro. Sigue trayendo palabra. Porque el mundo está regresando a reconocer esto. Palabra número 4. ¿Es esto una prueba? Sí. Esto es una prueba de Dios. Hace aproximadamente un mes más o menos, nosotros aquí en América, la nación se jactaba. Yo recuerdo cuando el presidente en una ocasión dijo: nuestra economía es tan fuerte que nadie la tumba. Y me parece oír la voz de aquel hombre que dijo: este barco, como fue el Titanic, nadie lo hunde. O me parece como oír la voz de aquel hombre que dijo, que de aquel grupo musical, los Beatles: nosotros somos más famosos que Jesucristo. O me parece oír la voz de aquel dictador que dijo: yo maldigo desde mi interior la nación de Israel, muriendo aproximadamente unos meses después de cáncer terminal. Cuando la nación se jactó de una manera, hermanos, recuerdo cómo llevábamos niños y familias, y cómo la nación aplaudía cuando las autoridades de inmigración llevaban familias con puertas a un corral de acero en la frontera. Y recuerdo cómo hasta cristianos alababan y se gozaban por lo que estaba sucediendo. Recuerdo que nada, el empleo, el rate de empleo era el más alto que nunca había experimentado la nación. El dinero llovía, el dinero caía, casi se podría decir que el dinero crecía en árboles. Y en menos de un mes,
Un ser microscópico, un organismo microscópico nos ha puesto de rodillas. Incertidumbre en el empleo. Los bancos de alimentos están quedándose sin comida. Los gobiernos no encuentran qué hacer. Ya nadie habla de la economía. Todo lo que se menciona de la economía es una cifra viendo hacia abajo, hacia abajo. La bolsa de valores día con día alcanzando récord en picada hacia abajo. Se acabó aquella fanfarria de los deportes. Se acabó la fanfarria de la música. Se acabó la fanfarria, hermanos, de jactancia. Y simplemente hoy nos limitamos a la misericordia de Dios.